Somos una fábrica de hormonas y vamos hoy a hablar de ellas. ¿Por qué te hablo de este tema? Porque es realmente importante para nuestra belleza. No nos olvidemos que estos cuerpos funcionan gracias a ellas y nuestro organismo también funciona dependiendo de cómo tengamos el nivel de esas hormonas. Así que muy atenta porque este vídeo seguro que te va a interesar. De momento se han identificado 65 hormonas diferentes, aunque el cuerpo seguramente nos sorprende con alguna más. El cerebro es quien da la orden para fabricarlas, pero los verdaderos talleres de hormonas son las glándulas endocrinas. Por lo general, solo nos acordamos de las hormonas cuando pasamos por situaciones muy concretas. Por ejemplo, la menopausia en la mujer y la falta de líbido o la dificultad de erección en el hombre. Sin embargo, sin ellas nuestro cuerpo no podría funcionar en ninguna etapa de la vida. Ni estaríamos alegres, ni nos sentiríamos saciados, entre otras cosas. Pero, ¿de dónde surgen estas sustancias? Cada una tiene una cuna diferente, una glándula endocrina o secretora. Pero la general es una proteína o aminoácido, mientras que otras se consideran lípidos o grasas, como los esteroides de las glándulas suprarrenales, situadas sobre el riñón. Entre las hormonas más conocidas se encuentran la insulina, el estrógeno, el triptófano, la melatonina, la serotonina, la hormona de la felicidad y la oxitocina, la hormona del abrazo, como le llamo a la testosterona o el cortisol, entre otras. Pero sí se podría decir que el órgano rector de casi todas es el cerebro. Tras recibir la ingesta de información diaria, desencadena y regula la síntesis y la liberación de todas esas hormonas, el tiroides, las ováricas, las suprarrenales, etcétera, etcétera. Luego las glándulas se ponen a fabricarlas y expulsa el torrente sanguíneo. A través de él emprenderán un viaje hasta llegar cada una a su destino. Saben dónde tienen que ir. En este caso, que es el que nos concierne, la belleza juega un papel muy importante, ya que cuando nuestras hormonas funcionan correctamente, nuestra piel luce bella. Y cuando no, tenemos bajada de estrógenos, nuestra piel no luce tan bonita, nos suele pasar en el periodo. En el caso de las mujeres se nota muchísimo en nuestras pieles. Hay que tener mucho cuidado con esa hormona llamada cortisol. Menos cortisol y más felicidad. Especialmente importantes son las endorfinas, serotoninas, dopamina y oxitocina, porque son las que aportan esa sensación de felicidad y bienestar que tanto nos gusta, ¿verdad? Algo que influye mucho en cómo nos cuidamos, cómo nos vemos, cómo está nuestro cuerpo, cómo funcionamos, son las hormonas. Lo repito siempre, el ejercicio físico, un buen descanso, una alimentación ligera pero variada, hacer cosas en grupo y la exposición al sol leve sube los niveles de este saludable cuarteto de hormonas. Pero chicas, la exposición al sol que sea siempre con una buena protección, ya sabemos que no queremos después tener problemas con manchas o las arruguitas. Cuidado con lo que hacemos hoy para mañana, eso sin duda. ¿Qué sucede con ese cortisol, esa hormona mala? ¿Por qué debemos tenerlo a raya, alejado de la producción masiva? El cortisol se encarga de destruir el resto de hormonas que también nos sientan, ¿verdad? Esas hormonas de la felicidad. Por eso la adrenalina y el cortisol son nuestros grandes enemigos. Cuando bajamos el nivel de cortisol o adrenalina, volvemos a sentirnos bien, a sentir normalidad en nuestro cuerpo. Hay que controlar todo eso. Sin embargo, en el modo de vida que llevamos actualmente, puede ocurrir que emocionalmente nos sintamos permanentemente atacados o amenazados. Ese es el problema. Es por ello que debemos evitar la sobreexposición a estímulos, las prisas y la exigencia que llevamos en nuestro día a día. Esto puede conducir a una activación del sistema de respuesta al estrés. Nuestro cuerpo esté constantemente alerta. Con todo esto se produce una lluvia de hormonas. Si creemos que hay una amenaza, aunque no sea real, se da una reacción en cascada en el hipotálamo, en el cerebro. Esta glándula sintetiza unas señales que ponen en marcha a otra pequeña zona del cerebro.
la hipófisis, situada encima del paladar superior. Las hormonas que libera junto a complejas señales nerviosas estimulan la producción en oleadas de hormonas suprarrenales, entre ellas la adrenalina y el cortisol. Y el círculo vicioso de nerviosismo y estrés está servido. Y para eso tenemos que tener mucho cuidado y llevar una vida muchísimo más tranquila. Es por ello, chicas, que les cuento y les hablo de las hormonas, porque son parte de nosotros, es parte de nuestro cuerpo. Yo siempre hablo de la belleza, pero la belleza sin tener en cuenta cómo cuidarnos y cómo tener las hormonas bien reguladas es muy difícil de llevar a cabo. Sobre todo las que entran en la etapa de premenopausia y menopausia son las que más lo tienen que tener en cuenta. Hablo de la belleza natural, hablo de una buena alimentación, hablo de unos buenos complementos nutricionales para que tengamos esas hormonas reguladas, y hablo de intentar estar tranquilas, porque si el cortisol sube, si también tenemos la adrenalina alterada, nos va a pasar factura en nuestra piel. Chicas, recuerden siempre mirar nuestra belleza interior para que se refleje también en el exterior. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, ya sabes que puedes dejarlo aquí en los comentarios. Estaré encantada de contestarte siempre que pueda. Les mando un besito muy grande y hasta la próxima.